No, Erika, Bueno, como lo estaba diciendo ella ahorita en la oración, estamos pues ahí aprendiendo a cómo ser radicales con algunos estudios que estamos haciendo y pues es chévere recordar que nosotras como cristianas, como creyentes, para nosotros el tema de ser radicales es más como vivir una fe de manera como profunda, de manera coherente, de una manera muy comprometida. Y Santiago, pues es un libro muy corto. Yo mencionaba la otra vez que Santiago es un libro corto, pero tiene un mensaje muy claro y muy contundente, y más en esto que tiene que ver con ser radicales. A mí me hubiera encantado poder coger versículo por versículo, pero pues por tiempo y por todo, escogí como lo más como los tipsitos más importantes en el estudio, no queriendo decir que lo otro no sea importante, pero sí cogí algunos puntos para poder sacar como unas clavecitas de cómo ser radicales nosotras. Entonces, vamos a estudiar el capítulo 1 primero. Siempre hay un título, yo me basé por los títulos, pues que la nueva versión internacional tiene unos títulos. Entonces, el primer título se llama Las pruebas y las tentaciones. De las pruebas y las tentaciones saqué tres tips, tres títulos pequeños, tres subtítulos. Entonces, para ello vamos a leer. Voy a pedirle el favor a todas que me ayuden a leer para que estemos bien participativas. Una pregunta, Caro, si está grabando. sí, Sí, yo ya verifiqué, Sí, Caro, porque ya verifiqué. sí, sí, está grabando. Gracias, Gloria, gracias. entonces vamos a leer Santiago, capítulo 1 del versículo 2 al 4. Glorita, porfa. Dice así, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría. Santiago 1 del 2 Santiago. al 4. Ay, No. no, no, perdón, se me pasó estaba leyendo las Filipenses. Dije, ay, ¿qué le pasó? Ay, no, ma, claro que por estar diciendo a la Carolina que si sí estaba grabando, se me perdió. ¿Sí ven? ¿Qué me hizo? Ustedes saben que cuando yo llegué aquí, pues como venía de de lo católico y no había leído la Biblia, mis hermanas sí, y me dice, vamos, y hablaban siempre inglés, y decía, vamos a leer James. Y yo buscando en la Biblia católica, ¿dónde está Jaime? Jaime, Jaime. Y pues siempre me acuerdo de eso. No es Jaime, es Santiago. Oh, pero James es Jaime. Sí. Gloria. Bueno, ya la encontré, dice, hermanos Ujú. míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Bien, y ese primer punto lo llamé cómo ser radicales y ser perseverantes a través de las pruebas. Porque aunque Santiago allí está haciendo un énfasis pues en los problemas y las dificultades, también está diciendo que estos no solamente son obstáculos, sino que además para nosotros son oportunidades que nos ayuda a crecer en nuestra fe. Porque es que en las pruebas y en las dificultades es donde, valga la redundancia, se prueba nuestra fe, pero esto nos va a ayudar para nuestro crecimiento. Esta perseverancia, y lo llamé perseverancia, es la que nos va a ayudar a crecer en nuestro carácter o madurez espiritual. Porque cuando estamos en estas situaciones, como lo dice allí, sí, pues sabemos que hay, que van a haber problemas, pero es allí en donde más podríamos decir que necesitamos ser radicales porque Ujú. podemos tambalear mucho. Pero si nosotros miramos lo que nos dice aquí Santiago en estos dos versículos y lo miramos con la otra perspectiva de, "Ey, es que esto no solamente es
pues es dolor y va a ser duro, pero es que también si lo vemos como una oportunidad, cuando ya pasamos toda esa situación, vamos a decir, ahora entendemos el para qué y el por qué. Esto me ayudó a crecer en mi fe. Esto me dio un crecimiento. Pero además, esto nos lleva al segundo punto que dice en Santiago versículos, estamos en el capítulo 1, del versículo 5 al 8. Tita, por favor. Ay, un momentico, Santiago, ¿qué? Un momentito. 1, versículo 5 al 8. Versículo en Santiago 1, ¿verdad? Sí, Sí, señora. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piensa que va a recibir cosas de alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. ujú, Y mire Santiago, como después de hablar de perseverar en las pruebas y dificultades, habla de la sabiduría. Y este punto lo llamé buscando la sabiduría de Dios, porque para poder afrontar todo eso y ser perseverantes necesitamos sabiduría. Ujú. O sea, es fundamental para enfrentar todo en la vida. Pero mire lo que leía allí, Tita dice, pedir sabiduría a Dios y Él la da generosamente, o sea, sin reproche. Así que nosotros necesitamos decir con toda la fe y disposición delante del Señor, con nuestra mirada fija en Él, porque justo en esos momentos es donde aparecen las soluciones rápidas, buscamos a las personas que nos digan lo que nosotros queremos escuchar, pero aquí dice que si se la pedimos a Dios, Él la va a dar generosamente. Ujú. Así que... Aquí sí nos está diciendo que la fe es un requisito previo para la sabiduría. Entonces, nosotros como hijas de Dios, lo que tenemos que hacer es acercarnos con un corazón confiado y con una fe inquebrantable, sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar, que se agitan de un lado para el otro, e ir allí delante del Señor, porque al estudiar este libro uno se da cuenta de que todo va como en un orden. Entonces pasamos de las pruebas y las dificultades, pero también nos dice, pero hay que pedir sabiduría. Ujú. Mm. El tercer punto está en el versículo 12 al 15. Heji, por favor. 12 al 15 Sí, señora. dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Y este lo llamé tentación y pecado y cómo ser radicales allí. Aquí tenemos una gran responsabilidad porque es claro, Dios no es la fuente de la tentación. Aunque hoy en día mucha gente aún confunde eso porque mucha gente se toma el atrevimiento y la osadía de decir que Dios, ¿por qué me tentaste? Aquí lo dice, Dios no es la fuente de la tentación. Esta es ¿Cómo una, fue que llamaste el punto tercero? eso lo llame tentación y pecado. Y aquí nosotras debemos entender el proceso como el pecado puede llevar a la muerte espiritual, pero necesitamos primero que todo reconocer nuestra responsabilidad personal frente a la tentación, reconocer y abordar esas debilidades, esos deseos. Cada una conocemos nuestras luchas, sabemos con qué luchamos. La otra vez yo ponía un ejemplo, si una persona tiene alguna adicción,
sea de alcohol, sea de drogas, pero no tiene que ser necesariamente una adicción. Puede ser cualquier debilidad, cualquier deseo carnal. Pero si una persona le invitan a una fiesta y ha luchado con el alcohol independientemente de los años que lleve como cristiano, y va a esa fiesta y están dando alcohol por donde quiera y cae, digámoslo así, esa persona no puede tener el atrevimiento de decir, ay Dios, ¿por qué me intentaste mandándome esa invitación a esa fiesta? No, no porque nosotros tenemos dominio propio. Dominio propio. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que reconocer esas luchas, esas debilidades, esos deseos que tenemos y batallar con eso y llevarlos delante de Dios porque sabemos que en nuestra carne no vamos a poder. Pero después de reconocerlos y llevarlos delante de Dios, sabemos que Dios nos va a ayudar con todas esas luchas. Así que eso lo debemos tener claro y como estamos hablando de ser radicales, en este punto sí que necesitamos ser radicales con eso. Porque venimos hablando de las pruebas, de la sabiduría, pero Dios, a pesar de todo esto, de las dificultades, de las tentaciones y todo, siempre nos va a mostrar su bondad y su fidelidad. Siempre. Ujú. Bueno, vamos a pasar al siguiente título que se llama Hay que poner en práctica la palabra. Eh, Doña Marta, si me hace el favor, el versículo 22 al 24. Está sin micrófono, el micrófono. Ok, perdón. Ujú. Te voy a leer en Reina Valera porque Sí, yo está ya la bien. tengo por ahí. Ok. Me diste 22 al 24, ¿verdad? Sí, señora. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es que es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo es. Y este, de aquí saqué dos punticos. El primero se llama escuchar y hacer porque necesitamos colocar nuestra fe en acción. O sea, escuchar la palabra es esencial, es fundamental leerla, pero debe ir acompañada de la obediencia y la aplicación práctica. El ejemplo del espejo es, o sea, es claro, o sea, ¿qué tal que uno se mire al espejo y se vaya y se olvide cómo es la cara de uno? Lo mismo pasa con la palabra de Dios, pero también sabemos que el espejo nos ayuda a vernos mejor. Cuando uno se mira en el espejo, si uno se quiere peinar, maquillar, ver más lindo, le ayuda. El reflejo ayuda a eso. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos nutre, nos llena, nos da vida, nos guía. Es nuestro manual de vida. Entonces, digámoslo así, es nuestro espejo para que nuestra vida sea mejor, nos va a ayudar a ser mejor. Entonces, por eso la palabra debe ir acompañada de práctica, de obediencia. Mucha gente se sabe la palabra, mucha gente dice, sí, yo me sé que ese versículo está en Mateo tal y tal y tal. Por ejemplo, en mi caso, yo no soy muy buena con, o sea, yo puedo decir el versículo, pero si me preguntan dónde está, muchas veces digo, no, no recuerdo el pasaje, pero sé que dice, esto dice. Pero hay gente que se la sabe, realmente se sabe la palabra Sí. que yo me sorprendo, yo admiro profundamente a las personas que si le dice, ¿usted sabe dónde dice tal cosa? Y le dicen, sí, eso está en Primera de Pedro. Pero hay muchas personas que la saben, la memorizan, pero a la hora de ponerla en práctica no va. Y pues por eso lo llamé escuchar y hacer. Pero además en el versículo 27 lo voy a leer, solo el versículo 27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción al mundo. Y este le puse cuidar de los vulnerables, porque esa es una manera de mostrar nuestra aplicación de la fe, es una manera de practicar la palabra. Pero además dice
conservarse limpio de la corrupción del mundo, es mantener la pureza en este mundo lleno de contaminación moral y más como están las cosas ahorita. Allí es donde necesitamos mostrar nuestro testimonio de que tenemos una vida apartada para Dios. Y de allí vamos a pasar a Santiago capítulo 2 y vamos a hablar de la prohibición del favoritismo. Aquí hay 3 punticos. Caro, yo no sé quién es iPhone. Caro, ¿me ayudas por favor a leer del el capítulo 2 del versículo 1 al 4? Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? ¿5 también? No, del Ya. 1 al 4. Ok. Gracias. Y este lo llamé diferencias porque es claro, Dios es totalmente imparcial. Con él no hay ningún tipo de favoritismo, ningún tipo de discriminación. Y el regalo más grande que todos hemos recibido es la salvación. Y eso lo vemos en todas las naciones, eso lo vemos en todas las razas, eso lo vemos en toda clase social, eso lo vemos en toda reputación moral, o sea, eso lo vemos, Dios no discrimina absolutamente a nadie. Y es allí donde nosotras también necesitamos dejar a un lado eso de estarnos fijando en las apariencias, en cómo se viste la persona, en cómo habla la persona. No podemos fijarnos solamente en su nivel económico o en las apariencias, sino hacer como hacía el Señor Jesús, que él no tenía ninguna selección con nadie. El Señor Jesús le compartía a todo el mundo y con todo el mundo tenía empatía y con todo el mundo tenía misericordia, tenía una gran compasión. Entonces, nosotras, ¿cómo podemos ser radicales acá? Imitando al Señor Jesús en todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones y viendo a todos con los ojos de Cristo. Porque es que hoy en día, eh, querer al que es querido es muy fácil, pero al que es difícil es un poco complicado, ¿cierto? Sí. Supongamos que estamos en un lugar y llega una persona creyente, esa persona tiene a Cristo en su corazón y socializar con ella va a ser muy fácil porque tenemos a Cristo en común y vamos a poder hablar con esa persona del Señor Jesús. Pero si estamos en un lugar, sea nuestra casa, en la iglesia, donde sea, y llega una persona que no es creyente, esa persona no tiene a Cristo en su corazón, pero el Señor Jesús también murió por esa persona. Lo que pasa es que quizás aún nadie se la ha presentado. Entonces, si el Señor Jesús también murió por esa persona, pues vamos a recibirlo pensando que esa persona aún quizás no conoce y no hacer discriminación porque aún no tiene a Sí. Cristo en su corazón, porque Ujú. esos son los que más necesitan. Yo, Entonces, yo me acuerdo una vez que Marcos Witt hablaba y decía que una vez lo invitaron a un concierto para que él cantara y se fue vestido con la peor ropa y como disfrazado de persona de la calle para hacer esa prueba. Y que cuando llegó, los sugieron, le dijeron, ay señor, se puede sentar allá arriba. Lo sentaron en la última silla del teatro. Y dijo, pero yo me quiero sentar adelante. Dijo, no, 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 es que adelante es para personas que ya están invitadas. Y que él se sentó allá y que todo el mundo miraba para un lado y miraba para el otro lado porque no llegaba Marcos Witt. Y entonces todo el mundo afanado de que Marcos Witt no aparecía por ninguna parte y hasta lo anunciaron, dijeron, qué pena con ustedes, pero
nuestro invitado especial, Marcos Witt, no está. Y se levantó Marcos y dijo, aquí estoy, es que me sentaron en la última banca. Wow. Y es que eso fue la vergüenza desde el pastor para abajo. O sea, ¿cómo así? Se había disfrazado para comprobar si era verdad que la gente se dejaba llevar por las apariencias y trataban a las personas de acuerdo a la apariencia física. Y se empezó a quitar el disfraz y todo, dijo, aquí estoy, ahora sí soy Marco, ahora sí me puedo sentar en la primera banca. Wow. No, y Eso eso se ve fue, mucho. Hoy en día se ve mucho. Y en las iglesias también se ve. Si una persona llega, digamos, un indigente le da curiosidad de entrar a una iglesia o algo. Yo también lo vi una vez y no lo dejaron, sino el ujier lo ubicó en la parte de atrás, habiendo más. Hay un orden, porque hay un orden y ellos por lo general organizan la gente, ¿no? Por orden, esa persona la sentaron atrás. Pero Lo que mira, dijeron es, no sabemos espiritualmente qué trae, pero la persona va a notar, lo hace, va a notar. Erika, hace 2 días estábamos caminando mi esposo y yo en downtown. La calle estaba como sola y había uno de esos mendigos así, pero bien sucios y me miraba y nos seguía y nos seguía. Y yo agarraba a mi esposo y mi esposo, tranquila, tranquila, déjalo. Y yo, no, no, mira que sigue, nos sigue. Y apurábamos y él apuraba también. Y yo estaba, pero que con mucho miedo, la verdad tenía mucho miedo porque si hubiera sido una persona diferente, seguro no me da miedo, pero como él estaba. Entonces ya, después fue y se sentó y nosotros entramos a un sitio cuando salimos y dije, vamos por la otra calle, porque él va a estar allí. Cuando vamos por la calle, él estaba allá y me dice, God bless you, y se sonríe conmigo. Y Dios mío, y me dice mi esposo, ¿se da cuenta? No tienes que tener miedo, Dios está con nosotros, pero da miedo, la verdad. Y claro, No, no no, intimida, uno no no es que sabe, claro. discrimine, pero como cuando tú ves una persona así, tú no sabes, es normal, ¿ves? Eh, Mira, Erika, quiero hacerte una reflexión aquí. En el versículo 4 del capítulo dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Siempre he pensado que todo está en lo que yo pienso. Ujú. Sí, sí, pensé que estaba. Sí, te escucho, te O sea, escucho. cuando yo cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de vivir. Y eso es a lo que le tenemos que apuntar. Yo trabajo mucho con esto porque hoy precisamente hablaba yo con mi esposo, eso yo le decía, uno habla de acuerdo a lo que uno piensa y uno siente de acuerdo a lo que uno piensa. ¿Qué es lo que primero debemos cambiar? Dice, y Santiago lo dice, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. O sea, primero cambiemos el pensamiento. Yo entiendo a Tita porque yo trabajé mucho en el sector de la Caracas con 24, que son lugares de zona roja. Y obvio, yo estaba en un nivel espiritual porque estaba pasando una crisis y un nivel espiritual. Y yo tenía una habitante de calle que ella me esperaba para que tomáramos café y me acompañaba hasta el edificio de Colpatria donde yo trabajaba. Pero en ese entonces ya no existía, digamos, esos prejuicios porque yo también lo que tú decías, Cristo murió por ella y ella era como un ángel para mí, era un ángel. Ella me acompañaba hasta la oficina del banco donde yo trabajaba, pero porque mis pensamientos estaban enfocados que Cristo también murió por ella y ella merece y yo no debo sentir vergüenza y no importa cómo vuela, pero es en esos momentos donde soy espiritual me porto como espiritual, pero ahorita yo he bajado un poco el nivel, no lo niego, he bajado un poco el nivel de esa búsqueda constante, pero hay algo que hay que trabajar constantemente y es lo que yo pienso de las otras personas, es lo que yo pienso. Y si pienso bien, actúo bien. Esa era la. Gracias. No, y no vamos a decir que es fácil, porque como dice Tita, a veces no es fácil, pero vamos, ahí es donde vamos al siguiente punto. ¿Quién me falta? Tatiana puede leer. Hola, Tati. Mm, Hola, buenas ¿cómo? noches. ¿Puedes Hola. ayudarme a leer? Sí, señora.
Bueno, entonces por favor, estamos en Santiago capítulo 2. Si me ayudas a leer por favor el versículo 8 al 9. Dame un momento. Sí. Cuando se vuelve uno cómodo a que los demás lean, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo Cuando les lo pasan al parece? tablero fuera de ¿Cómo base, les parece? Bueno, entonces yo leo el 8 al cuando 9 lo y tú. cogen a Le uno da fuera de uno base. más. Entonces yo leo el 8 al Santiago 9. 2, ya lo tengo. Bueno, listo. Santiago 2, capítulo 8, No, sí, capítulo 2 versículos versículo 8 al 9. 8 al 9. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Gracias. Y este lo llamé amor al prójimo porque va muy de la mano con lo que estamos hablando. Y es que el verdadero amor es ayudar a los otros, pero con nuestra mirada fija en Jesús. Sabemos que hay gente que no agradece, sabemos que hay gente que no hace un favor, que no lo va a devolver, pero cuando nosotros nos enfocamos en hacer las cosas, de ayudar al prójimo por Jesús, esa es la verdadera prueba de amar a otros. Esa es la verdadera prueba de que nosotras somos unas verdaderas creyentes, porque nosotras sabemos que después de amar a Dios sobre todas las cosas es el mandamiento más importante. Y como lo mencionaba ahorita, sí, a veces no es sencillo, pero cada una de nosotras hemos experimentado el amor de Cristo. Entonces, así de lo que nosotros hemos recibido y de lo que tenemos también vamos a dar a los demás. Ahora, esto no significa que nos tenga que gustar a algunas personas porque sabemos que no estamos de acuerdo con la forma de ser de algunos, con sus palabras. Ujú. eh, Hay cosas que no nos parece y esto no quiere decir que lo vamos a tener como amigo, ¿cierto? Pero el amor radical de un cristiano es tratar a los otros de la misma manera que Dios, como Dios nos ha tratado a nosotras. Y yo pienso, yo no sé si alguna acá ya pues tuvo el privilegio de nacer en un hogar cristiano, pero si nosotras nos ponemos a pensar cómo éramos antes de Cristo y toda la misericordia, empatía y compasión que el Señor tuvo con nosotros, yo pienso que a mí a veces se me olvida. Yo la otra vez contaba, lo voy a contar porque sé que pues no estuvieron algunas, pero yo tengo una conocida, una compañera de trabajo, y no hablaba con ella desde el 2009, apareció en el 2021. Ella es muy grosera, ella dice muy malas palabras. A mí me incomoda hablar con ella. Ella sabe que yo conozco del Señor, que gracias a Dios, pues Dios ha transformado muchas cosas en mi vida, pero llegó un momento de que yo ya no le quería contestar el teléfono y mi esposo se dio cuenta porque una vez estaba con él y me preguntó que por qué no contestaba. Y yo le dije, ay, no, es que es fulana y ella es muy grosera y yo no le quiero contestar. Y mi esposo me dijo, amor, tú no sabes, no seas así. Tú no sabes esa persona que necesita, contéstale y pues vuélvele a dejar saber que es que trate de no ser tan grosera o por lo menos cuando hable contigo. Bueno, ese día le contesté. Pero luego recordé que yo antes de conocer a Cristo también decía vulgaridades. No a ese nivel que ella las dice, porque no a ese nivel, pero también decía groserías. Y luego yo me puse a pensar cuánta gente también le molestaría las veces que se me salían esas palabrotas de mi boca y nunca nadie se alejó de mí, nunca nadie me dijo nada. Entonces, si Dios tuvo tanta misericordia conmigo, como a mí se me olvidó, porque a mí se me olvidó, luego fue que me acordé y dije, ay no, yo le voy a seguir contestando. Gracias a Dios ya no me llama tan seguido.
Gracias a Dios ya no me llama tan seguido, pero cuando me llama le contesto y se lo he dicho, o sea, es que no es solamente porque a mí me incomode, es por su propia vida, o sea, eso es una cantidad de maldiciones que ella está diciendo en un momentico ahí. Entonces, lo pongo como ejemplo porque de verdad, cuando uno prepara estos temas, el mayor ministrado es uno, o sea, Sí. uno de verdad dice, uy, sí, de verdad, cuánto nos falta y qué bueno poder seguir aprendiendo. Entonces, por emoción no lo vamos a hacer, por emoción es muy complicado, pero es algo que necesitamos definitivamente de la llenura del Espíritu Santo para poder tener esa empatía con los demás y dar de lo que nosotros hemos recibido. Necesitamos del Espíritu Santo y la motivación siempre va a ser glorificar a Dios. Esa siempre va a ser nuestra motivación con amar al prójimo. Y el tercer punto de esta de la prohibición del favoritismo, lo voy a leer que está en el versículo 12 y 13, dice, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque no habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Este lo llamé compasión porque es lo que sigue ahí, o sea, después de amar al prójimo necesitamos tener compasión. Si nosotras creemos en el Señor Jesús, si nosotras lo hemos recibido, si nosotras sabemos que es el Hijo de Dios, que Él ha sido tan compasivo, que su palabra es verdadera, que va a haber, como lo dice aquí, que vamos a ser juzgados porque allí lo está diciendo. Entonces, nuestra conducta debe revelar nuestra creencia. Esa debe ser nuestra conducta. Así que una de las pruebas, pues, de la realidad de nuestra fe es cómo tratamos a las demás personas. Sí, Eso lo que, o sea, uno ve esto es difícil, obviamente, ¿no? sí, mucho. Es muy difícil, pero aquí uno resumiendo eso es que no debemos tener tratos preferenciales con nadie dependiendo de su estatus social o de su riqueza, ¿no? Mm, mm. Porque uno tiende al que va bien vestido, lo que comentaban ahora de lo de Marcos Witt y lo que viste también de la persona mal vestida y Indigente. indigente que entró, y uno tiende a rechazar esas personas y a darle la atención al que va bien vestido y todo y venga y siente a darle la importancia, cuando para los ojos de Dios, Dios no hace acepción de personas, todos somos iguales ante ante los ojos de Dios. Entonces, pues esa es la radicalidad cristiana en este punto de que debemos tratar a la gente con la misma, o sea, todo el mundo igual, con respeto, con dignidad, porque Ujú. así sea una persona harapienta, es digna, es una persona, es Es un un ser ser humano. humano. ¿No? Y pues, ¿qué haría el Señor Jesús con esa persona? No va a decir, ay, usted está ahí vestido, no. No, ahí mismo, él va y atiende a ese que al rico, va primero a donde ese a Sí, ayudarlo y que necesita, y dale, porque es una persona que necesita mucho amor, compasión, una cantidad de cosas, y ahí es donde nosotros tenemos que poner, mejor dicho, nuestros prejuicios sociales, total, va en contra, ¿no? Esa parte ahí donde tenemos que trabajar eso, claro, cuando se nos presenta una situación de esas. Es claro. duro, es difícil. Es No hay duro, manera, pero pero eso es lo que estamos vamos a llamados a seguir hacer. trabajando en eso. Exactamente. A eso estamos llamados. Bueno, el siguiente es la fe y las obras. Y vamos a volver a empezar, Glorita. ¿Quién me faltaría? Porque me lea. Glorita, por favor, ¿me ayudas a leer el versículo 14 y 15? 14, Dice, mentiras, 14 al 19, por favor. dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podría salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué serviría eso?
Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Dos punticos de acá. El primero, lo que hacemos demuestra lo que somos. Porque, em, porque ahí es donde uno, cuando uno lee estos versículos, entonces uno dice, entonces somos salvos por fe, somos salvos por obras, somos salvos por fe y obras. Ujú. Pero esa respuesta nos la regala Efesios capítulo 2 versículo 8 al 10 que dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por Ujú. obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Así que ahí Pablo claramente está diciendo que la salvación, pues obviamente es por creer en Jesús, pero esta fe siempre debe ir acompañada de buenas obras. O sea, Pablo y Santiago están diciendo lo mismo. Sí. Exactamente lo mismo. La fe es una fe viva, es una fe activa. Oh, Y, y hay dos ejemplos, mire, estos dos ejemplos para mí es la mejor explicación de la fe y las obras porque son dos ejemplos muy distintos, pero a mí me encanta. Y el primer ejemplo lo encontramos en el versículo 21 al 22. Heji, porfa, si me Dice, ayudas a leer. 21 y 22. Sí. 20, Mm, 20, 22. ¿Desde el 20 o 21? 21 y 22. 21 y 22. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Este segundo punto lo llamé la fe verdadera actúa y se perfecciona con las obras porque miren este primer ejemplo. La fe de Abraham, o sea, fue tremenda por cuando demostró, fue demostrada cuando ofreció a su hijo Isaac, ¿cierto? Él estaba siendo obediente, él tenía fe, pero a él le dijeron es que el sacrificio es con su hijo y él actuó, él dijo, bueno, está bien, entonces yo voy, pero Dios sabía que Abraham tenía una gran fe mucho antes de eso. No fue en el momento que le pidió que llevara a Isaac, no, Dios ya conocía el corazón de Abraham. Dios ya sabía que Abraham era un gran hombre de fe. Pero aquí es donde nosotras necesitamos tener presente que Dios conoce nuestro corazón, pero las personas no. Las personas no conocen nuestro corazón. Entonces, por eso necesitamos que esa fe vaya acompañada de obras para Sí. que la gente vea que Ujú. Cristo habita en nosotros y que nuestra vida es diferente porque ha sido cambiada por el Así es. Espíritu Santo. Si alguien nos dice, mire, estoy pasando por una situación bien difícil, mi familia no tiene que comer, y nosotros sí, vamos a orar por ti, vamos a orar, pero no son capaces de ofrecer ningún dinero ni ayudar a la persona, eso es una fe, si no, no hay obras. Hay que haber obras para ayudar a las personas. Claro, porque la gente, nosotros sí podemos decir creemos y podemos tener muchas buenas intenciones, pero, pero si no lo demostramos, o sea, la Mm. gente no lo va a saber a menos que lo vea. Así Lo es. mismo actuar. O sea, cuando tú tienes fe en Jesucristo, lo que diga la palabra de Dios es hacerla. Porque una Ujú. cosa es orar y orar y orar y creer que sí, que esa palabra es verdad, pero no actúas, no No, haces nada. Entonces, Ujú, esa es una fe sin obras. ¿Qué hizo ujú, Abraham? Oyó la voz de Dios y y obedeció, obedeció, sin ujú. ningún contratiempo, pero sin ningún pero, sin nada, sino creo
y hago lo que Dios me dice. Eso es actuar, eso es hacer, eso Sí, es orar y actuar. sí, Sí, de acuerdo. Y eso también lo muestra el segundo ejemplo, que este segundo ejemplo em, está en el versículo 25 y 26 y dice, de igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y le ayudó a huir por otro camino, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Miren, Abraham era un hombre de fe, era un líder, era mejor dicho un señor, era Abraham, ¿cierto? Pero Rahab era una prostituta. Y es el segundo ejemplo de la fe que actúa con las obras. Y mire cómo veníamos hablando del favoritismo, de que el Señor no se fija en eso. Y mire este libro de Santiago, lo interesante. Y luego nos da este ejemplo tan tremendo que son dos ejemplos tan diferentes. Ujú. Entonces, yo, pues yo la otra vez les decía que yo tuve que ir a mirar quién era Raja, porque yo no me acordaba quién era Raja, pero les voy a contar por si no Ya se fue la que acuerdan. ayudó a Josué para que Sí, tomaran Jericó. claro, pero entonces yo dije, ¿quién es que era Rahab? Y yo dije, no, pero hay que saber qué fue lo que hizo Rahab para poder entender, cómo decir que escondió a quién. Entonces, Rahab, pues era una ramera, ¿cierto? El pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra que Dios le había prometido. Entonces, Josué envió espías a Jericó para que hicieran el reconocimiento inicial, pues que vieran por dónde iban a entrar y dónde iban a acampar y todo eso. Entonces, sin embargo, cuando llegaron el rey de Jericó, se enteró que andaban esos espías en la tierra y quería matarlos, pero Rahab traicionó a su propio pueblo y los escondió, porque ella creía en Dios. Entonces, aquí podemos ver, bueno, y luego el pueblo fue destruido, menos la casa de Rahab, menos su casa. O sea, mire, lo que decía ahora Caro, ella pudo haber dicho yo creo en Dios, solamente decirlo, pero no haber hecho nada al respecto. sí. Ella pudo no haber escondido a los espías, porque cuando ya se dieron cuenta, podría decir, ay, no vayas de mi casa, mire a ver usted para dónde se va, pero ella quiso, los escondió y dijo que no, que ellos no estaban ahí. Los mandó por otro lado. Los mandó por otro lado. O Ujú, sea, ella dijo, ella creía en Dios, pero su fe era genuina, porque ella actuó. Entonces, cuando hablamos de la fe y las obras, no podemos estar más de un lado, más del lado de la fe, más del lado de las obras, más un lado que el otro, porque las dos van de la mano. No que porque, ay, no, que yo soy salva porque el Señor Jesús ya me salvó y ya no hago nada más. No, no, porque con estos dos ejemplos nos damos cuenta de que definitivamente nosotros necesitamos mostrar de todo lo que el Señor Jesús nos ha enseñado, poner en obediencia la palabra y también demostrar a los demás por lo mismo, porque la gente no conoce lo que hay en el corazón del Señor, sí, pero la gente no lo puede ver. ujú. Sí, es Yo digo actuar que, con yo acciones digo que concretas. Ahí, la por ejemplo, el palabra es versículo 24 me gusta, El retrocede uno. 24, El sí, 24 ahí está, mejor dicho, el resumen. Dice, sí, como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no y no solo por la fe. solo por la fe. Sí, señora, Ujú. es verdad. Porque Bueno. yo solo teniendo fe y fe y fe si no actúo. Y uno estar alardeando todo el tiempo, yo creo, sí es que yo soy, sí es que yo, pero ¿Mm? nuestra Ujú. manera de actuar como es. Sí. Ujú. Glorita iba a decir algo. Sí, yo digo que la palabra más que decirla es vivirla, vivir la palabra conforme a lo que Dios nos dice todos los días, porque todos los días es una enseñanza y es mostrar afuera lo que realmente uno dice que es Dios, porque si uno dice que uno le comparte a la persona y dice, ay, no es que Dios es amor, pero yo estoy dando ese amor para demostrar que ese Dios es amor. O sea, no es solamente decir las cosas, sino llevarla, como decía Erika, a la práctica, vivir esa palabra como Dios nos manda que lo hagamos, porque muchas personas afuera están como cansadas de estar escuchando siempre lo mismo, pero con el testimonio
dicen, no, pero es que ella me habla de Dios, de que Dios es misericordia, de que Dios es amor, de que Dios es compasión, de que Dios es esto, eso, aquello, pero con sus acciones demuestra lo contrario. Entonces, ¿qué hay que hacer? Demostrar lo que realmente es Dios para ahí sí esa persona diga, ah, sí. Y lo que decía, muchos que nos conocieron anteriormente, pues van a quedar ahorita impactados de verlo, el cambio que uno ha tenido, de la forma de uno ser, pensar, actuar y vivir. Porque si uno se acoge a lo que Dios dice que debemos hacer, de tender la mano al que está caído, de levantarlo, de dar el amor, la compasión, todas esas cosas, ahí es donde las personas van a decir, yo quiero conocer de ese Dios y quiero que mi vida cambie, porque si mi vida ahora es un caos, mire esta persona, su vida cómo le ha cambiado. Entonces, ahí es donde la persona va a querer decir, quiero conocer a ese Dios, porque muchos están cansados de que les vivan hablando de lo mismo, pero con las acciones demuestran todo lo contrario. Es como que, como se dice, con la mano derecha borra lo que hizo la izquierda. Sí. Ujú. Entonces, vivir esa palabra, actuarla. Así es. Gracias, Glorita. Bueno, y vamos al capítulo 3 y este ni le cambié el título, lo dejé tal cual. Hay que domar la lengua. Caro, porfa, me ayudas a leer el versículo 2, el 7 y el 8. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal. Imagínense, la lengua, aunque es muy pequeña, porque la lengua es muy pequeña, tiene una influencia inmensa, pero gigante, tanto en nuestra vida como en la vida de los demás. Mire que a pesar de que está encerrada en esa jaula de dientes, ese órgano, hay que, mejor dicho, controlarlo muchas Con él veces. damos vida o con él damos muerte. Pero mire lo más arribita Santiago dice que compara la lengua con el freno de un caballo, con el timón de un barco o con una pequeñita chispa que puede incendiar un gran bosque. O sea, Ujú. imagínese lo tremendo. Y en un mundo, y también la compara con un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo. Y lo que dice Heidi, sí, es muy pequeña la lengua, pero tiene un gran impacto. O sea, la lengua tiene un impacto enorme en cualquier situación. O puede controlar, por ejemplo, una situación o puede desatar un gran caos. Puede Ujú. edificar o puede destruir. Puede matar o puede dar vida. Puede Decirlo. matar, puede dar vida. Puede sanar, puede herir. Puede, ¿qué Puede es? bendecir. O puede Maldecir. maldecir. O sea, puede glorificar a Dios o puede hacer todo lo contrario. O sea, la lengua puede hacer cualquier cosa. Ahora bien, por nuestras fuerzas no podemos domarla. Es tanto así que la palabra dice que podemos domar animales, pero no podemos domar la lengua. Ujú. Pero, ¿por qué? ¿Por qué creen que no podemos domar? Mentira. Porque la abundancia del corazón habla la boca, dice Mateo, creo que es 12, de la abundancia del corazón habla Corazón la habla la boca. boca. Así que nosotros definitivamente necesitamos el Espíritu Santo para poder transformar nuestro Sí. corazón, Sí. porque solamente Él nos va a ayudar a domar la lengua. No es fácil, no es fácil. Yo tengo que decirlo, el tener cuidado con las cosas que se dicen no es fácil, a veces las emociones, de Ujú. acuerdo al momento, de acuerdo a la situación, uno no sé, tiene que ser muy cuidadoso con las cosas que dice, y más cuando comprendemos lo delicado que son las palabras, lo que puede causar una palabra a la ligera. Entonces, necesitamos todos los días trabajar en eso. Bien lo leía Carolina al principio, algo así como que
dice el versículo 2, todos fallamos, todos. El que diga que no, que nunca falla con las palabras, ah, no, Sí, pues Yo imagínese. digo que eso es una renovación de la mente diaria, ¿no? Renovar la mente todos los días. Sí, Dice, sí, sí, no, no sé. dice que que si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. O sea, No hay, no hay. mm, Dios. Dios, Ujú. Dios, y pues Yo sí, digo que por eso, Erika, yo digo que por eso uno debe ser, o sea, de renovar la mente todos los días, decirle a Dios que nos renueve nuestra mente diario, cada día que nos y que regala. escudriñe nuestro corazón, porque Sí. mire lo que hablábamos, de dónde viene también, de lo que Y hay en nuestro también pedirle a corazón. Dios que nos dé esa prudencia para callar y sabiduría para hablar. Exacto, Ujú. exacto. Y vamos a continuar en este tema de la lengua. Tita, si me ayudas por favor a leer versículo Ay, 9 al 11. espérate. ¿Cómo? ¿El Versículo versículo qué? 9 al 11. 9 al 11. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendiciones y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Ujú. Mira lo que está diciendo Santiago allí prácticamente de la misma boca que alabamos a Dios, sea en la iglesia o sea en algún lugar de esa misma, se puede quizás ir a maldecir a las demás personas, como lo mencionaba ahora, Caro, que se puede bendecir o se puede maldecir, o creo que fue Tita, bueno, que ahora lo mencionábamos. ¿Puede una fuente dar agua dulce y amarga a la vez? No, eso no se puede. Entonces, ¿por qué nuestra boca? Si vamos a la iglesia, alabamos a Dios y luego salimos y hacemos todo lo contrario. La bendita naturaleza. La carne. Entonces, si nosotras realmente somos hijas de Dios, nuestra lengua debe reflejar lo que decía Hedy, nuestra nueva naturaleza. O sea, nosotros no podemos vivir con un doble discurso. No, en nuestra vida no debe, ni en nuestra boca, ni en nuestra vida debe haber lugar ni para la crítica, pues la crítica destructiva, el chisme, la mentira, la queja continua. O sea, no, porque nosotros somos unas hijas de Dios. Y hay que recordar que nuestra lengua también revela nuestro carácter, que lo que decimos muestra lo que creemos, que lo que nosotros proclamamos o puede cambiar la vida de una persona o Ay, Dios puede mío. destruir la vida de esa persona. Ujú, Así que, mis queridas amigas, ¿qué tipo de palabras estamos hablando todos los días? ¿Son de vida o son de muerte o ujú. son de qué? Ahí les dejo para que ¿Son de reflexionen. edificación o son de destrucción? ¿Son de edificación o son de destrucción? Y para ello vamos a ir al siguiente que se llama dos clases de sabiduría. Este es súper importante. Lo habíamos mencionado en uno de los estudios que creo que Patti había mencionado lo de la sabiduría y Rocío nos compartió que obviamente pues en Santiago estaba lo de la sabiduría. Es importantísimo este punto de las dos clases de la sabiduría. Tati está o se fue, no sé. Tatiana está. Pati no. Aquí estoy, Tatiana, sí. Ah, bueno, sí, Tati, señora. entonces por favor me ayudas a leer el versículo. Ah, no, este lo voy a leer yo y tú me ayudas a leer el versículo 14 al 16 cuando yo te digo ahorita. Dice dos clases de sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Este le puse buscando la sabiduría de Dios porque aquí lo está diciendo. Si alguien es sabio y si alguien es entendido, que demuestre su sabiduría viviendo una vida recta y humilde. Así que Ujú. yo podría decir que lo que amamos determina cómo vivimos, qué nos deleita, qué dirige nuestra vida. Si nuestro deleite
y nuestro amor por Cristo es tan grande, entonces vamos a lo mismo. Esto se debe hacer evidente a nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestro comportamiento, como lo hemos venido hablando, pero la sabiduría no es como hoy en día la muestra el mundo con palabras jactanciosas, altisonantes, quién gana el debate, quién es el más sabio aquí entre todos. No, no, esa no es la sabiduría. Un sabio dijo Mm. que Dios, que, perdón, un sabio según Dios actúa con mansedumbre, no con orgullo. Y yo una vez leí que eso me gustó mucho, que la mansedumbre no es debilidad, sino que es una señal de alguien que ha sido transformado por Dios. Así que eso no lo podemos ver como algo malo, la parte de la mansedumbre, porque el mundo lo puede ver así. Pero cuando nosotros sabemos que nuestra vida ha sido transformada y es por parte de Dios, lo vemos diferente. Ahora sí, Tati, porfa, el versículo 14 al 16. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. La sabiduría terrenal, ¿de dónde viene? Allí lo dice, de la amargura, de las envidias, las rivalidades, la jactancia, el engaño. Las personas llenas de amarguras, de celos, de ambición, de las personas egoístas y todo eso son, por ejemplo, estas personas que piensan que ellas tienen que ser las primeras en todo, no soportan cuando otra persona es el centro de atención, cuando alguien le quiere decir algo, que nadie empañe lo que está haciendo, porque hoy en día la sabiduría del mundo te dice, ay, no, es que promueve tu causa, es que tú puedes, es que no hay nadie como tú. La otra vez hablábamos de las mujeres empoderadas, ¿han escuchado eso? De hoy en día, de las mujeres empoderadas, o sea, es un tema popular. Yo puedo sola, no necesito de nadie, yo solita lo hago y pum. Ujú. O sea, es algo tenaz. Esa es la sabiduría terrenal. Hasta recordábamos que los apóstoles de Jesús hablaban entre ellos de quién sería mayor en el reino. Mm. Entonces, si los apóstoles que andaban con el Señor Jesús, no se va a ver eso hoy en el mundo. Pero lo que es la sabiduría que desciende del cielo, que pues es muy claro, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz, mientras que la sabiduría terrenal es todo lo que tiene que ver con división. Acá nos está diciendo que la sabiduría que viene de Dios es paz, es sin doblez, es pura, es limpia de pecado, siempre busca la reconciliación, no el conflicto, es amable, es respetuosa, es compasiva, es misericordiosa, es de buenos frutos, o sea, es todo lo contrario. Así que la sabiduría se refleja en una vida transformada y todos los días oramos por sabiduría porque la necesitamos, o sea, una manera de nosotras ser radicales es siendo sabias. Si nosotros no tenemos sabiduría, ¿cómo vamos a hacer? Nosotras necesitamos la sabiduría celestial. Bueno, pero la celestial, hay que aclarar, la celestial. Necesitamos la sabiduría de Dios. Todos los días oramos por ello, pero aquí leemos en Santiago 17 cuál es esa sabiduría. Y era lo que decía Tita la otra vez, es como era el Señor Jesús. El Señor Jesús era así, tranquilo, amable, pacífico, puro. Entonces, no hay mucho que decir allí porque siento que es muy claro y Mm. ya vamos terminando. Vamos a ir al capítulo 4 y se llama Sométanse a Dios. Sométanse a Dios. La señora Marta, si me hace el favor y me ayuda a leer del versículo 1 al 2.
por favor. Aquí la Reina Valera dice, la amistad con el mundo, dice, en el ¿La amistad con capítulo el qué? 4, con el mundo. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre Sí, vosotros? esa no he leído yo. Es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, codicias y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Listo, listo, ¿cierto? Ujú. Listo, esta de someternos a Dios. Saqué 4 punticos de allí que me parecieron pues importantes. El primero de este del versículo 1 y 2 es importante entender esta parte del conflicto interno y externo, porque el pasaje comienza identificando las raíces de las luchas y contiendas, o sea, de dónde viene, tanto dentro de nosotros mismos como también como de los deseos que podemos tener hacia los demás. O sea, esas luchas surgen de esos deseos egoístas, de esas pasiones desenfrenadas que nos llevan muchas veces a codiciar lo que otros tienen. Y bueno, me atrevería a decir que quizás depende cómo lo codicia hasta pelear por obtenerlo. Entonces es bueno entender esa parte de dónde surgen esas guerras y esos conflictos internos y externos de esas pasiones desenfrenadas. Ese fue el primero. El segundo, lo llamé la amistad con el mundo porque dice en el versículo 4. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y en esa parte de la amistad con el mundo está advirtiendo sobre la peligrosidad en la amistad con el mundo, pero esto se está refiriendo como a los placeres del mundo. O sea, amar todo lo que tiene que ver con esos placeres nos aleja de Dios. Por eso habla que pues todo lo que es la idolatría y todo esto, eso es desenfrenado. Allí es donde nuestros principios tienen que resaltar y no confundirlo de la amistad con el mundo, porque yo les compartí, a mí me sucedió que alguien, una persona me dijo, bueno, no me dijo, estaba hablando de este versículo y decía, es que si está hablando de que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, ¿usted qué hace teniendo amigos del mundo? Y en ese momento yo, la verdad, dije, pues es que entonces yo no podría hablarle a mi mamá, a mis hermanos, ni a muchas personas, porque ellos no son creyentes. Pero lo importante de leer las escrituras y de uno escudriñar y de uno profundizar, porque es que acá está hablando de los placeres del mundo, de todos los placeres que ofrece el mundo. El tercer punto está en el versículo 10 y dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hay que recordar que cuando le puse los títulos de, por ejemplo, de lo que dice acá, estamos hablando de someternos a Dios. Por eso saqué esos 4 puntos. El identificar de dónde vienen esas luchas internas. El segundo es lo de la amistad con el mundo. El tercero es la humildad ante Dios. Y esto es crucial porque nosotros necesitamos sí o sí someternos a Dios y resistir al diablo, o sea, necesitamos acercarnos a Dios todo el tiempo. La humildad delante de Dios implica simple y sencillamente reconocer nuestra dependencia de Él. Esa es la humildad de Dios, reconocer que dependemos de Él. Y el cuarto habla de no juzgar a los demás, que está en el versículo 12 y dice, no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Y uno diría, sí, sabemos que no tenemos que juzgar a los demás. Nos está advirtiendo, no podemos juzgar a nuestros hermanos, ya que pues obviamente solamente Dios es el único que lo puede hacer, Él es el único juez, y pues hablar mal de los otros y pues juzgarlos, eso no nos compete a nosotros, porque usurpamos el lugar de Dios. Tristemente muchas veces nos queremos creer el Espíritu Santo de los demás. Muchas veces los queremos, les damos tan duro que creemos tener nosotros la razón y queremos jugar el papel del Espíritu Santo. Y así no es. A veces ¿Cómo fue que nombraste no juzgar a los demás. Ese punto
yo creo que tenemos que profundizar un poquito porque nosotros diríamos, bueno, no, ya eso no nos pasa, muchas veces no lo hacemos, pero todavía quizás podemos caer en eso porque a veces por querer dar una opinión, por querer ayudar, por querer, y más a la gente que amamos, más a nuestros esposos, más a nuestras mamás, más a... Mira, a mí me ha pasado que a veces me volví la mamá de mi mamá. A veces me volví la mamá de mi mamá, porque la amo, porque la quiero cuidar y todo, pero a veces uno cae en eso. Y uno en ese momento no se da cuenta y luego uno, el Espíritu Santo lo redarguye y dice, "Ah". Así que tenemos que estar alertas. Y yo siempre recuerdo que se cuida el que se crea firme y no caer porque todos los días estamos en constante aprendizaje. Sí. Así que necesitamos definitivamente, para resumir estos 4 puntos, de someternos a Dios, examinar nuestras vidas, reconocer las raíces de nuestros conflictos, evitar la amistad con el mundo, pues con sus placeres, humillarnos delante de Dios, resistir al diablo y buscar siempre la gracia de Dios para vivir en paz y armonía, no solamente con Él, sino con los demás. Este que sigue, que es el alarde sobre el mañana. Regis, si ahora me ayuda a leer, por favor, del versículo al 15. Les voy a contar, yo este no lo iba a hacer porque pues obviamente por tiempo no hice todo y yo dije, no, este me lo voy a saltar. Pero como les parece que ya estaba empezando a leer el que sigue cuando me devolví de eso de que me dio curiosidad y dije, no, lo voy a leer. Lo importante que es este el alarde sobre Mm, el mañana y más en este tema de ser radicales. Ya nos vamos a dar cuenta porque, Heidi, porfa, si me ayudas a leer del versículo 13 al 15. Bueno, dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Imagínense, o sea, y hoy en día se da mucho, ¿cuál será la palabra? Como culto a la autosuficiencia. Mucho, como que tú eres muy autosuficiente, tú eres señor de tu vida, tú eres, o sea, eres tú. Y mira lo que está diciendo. planificar, ¿no? De voy a hacer en un año, en 5 años, en 20 años, 10 en... años, sí. Y mire lo que está diciendo. Ninguna persona sabe qué va a ocurrir mañana, solamente Dios. Solamente Dios, porque para nosotros es totalmente desconocido. Y como lo está diciendo Caro, hoy en día mucha gente es así. Yo, mire, nosotros tenemos conocidos. Ustedes no saben cómo gastan con sus tarjetas de crédito y nos dicen, y son siempre las mismas personas. Y yo nunca entendí eso de lo bailado, quién me lo quita hasta que me explicaron, ¿cierto? Mm, Y me decían, ¿y si yo me muero mañana que yo no voy a dejar todo eso? Y yo siempre les contestaba, pero si usted no se muere mañana, ¿qué? Porque es que a veces también somos irresponsables, o sea, en realidad nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. O sea, mm, tampoco podemos como ser de que, listo, pues si sabemos que Dios es el único que sabe hasta cuándo. Hay que tener presente algo, eso sí lo necesitamos tener presente. Aquí estamos temporal. Nuestra visita acá es pasajera, porque lo que mm, realmente vale es la vida eterna. Pero necesitamos también ser unos buenos administradores mientras estamos acá, siendo conscientes de que el único dueño y señor de todo es Dios, mm, solamente Él. Entonces, pues sí, pero nosotros también tenemos que ser responsables con todo. O sea, eso no se trata de que si yo me muero y entonces me gasto todo y me endeudo y porque no voy a dejar nada, pero y entonces si uno no se muere, ¿qué? Un futuro lleno de deudas y sin ahorros ni nada. Mm. Porque toda la vida viví pensando, ¿y si mañana me muero y no me llevo nada, qué? Entonces, hay que ser responsables con eso. Entonces, no somos dueños del mañana, no somos dueños de nuestras vidas, pero sí necesitamos ser radicales y tener presente, y por eso les decía que me iba a saltar esta, pero luego dije, no, esto es muy importante, que aunque
Dios es el que determina lo que hacemos y es el dueño del tiempo y de todo. Siempre necesitamos decir, y ahí lo dice, si Dios quiere, ahí lo dice. Y siempre, Ujú. si Dios permite, pero eso no puede ser una muletilla en nuestras vidas. Eso no, ay, sí, si Dios quiere. Ay, no, no dije si Dios quiere. No, eso lo tenemos que decir con conciencia, pero desde lo que sabemos que significa en nuestro corazón. Porque en realidad es si a Dios le place. Él es el único. Cuando hacemos un plan, pues Por eso en sí, Proverbios dice, a mí me encanta en Proverbios, creo que es Proverbios 16:3, no, no estoy bien segura. Dice que pongamos todos nuestros planes y proyectos en las manos de Dios para que estos se cumplan. Se Ujú. cumplan si está en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Nosotros hacemos planes, se los entregamos a Dios. Señor, esto está si mis tú planes, los quieres, si coloco tú en tus manos. permites. Señor, si tú quieres, dispone a pareja el camino, allana todo el camino. Y si las cosas se van dando como los pensamos, es porque así era, pero también van saliendo otras cosas, no era como queríamos, Dios va mostrando, era por Porque aquí, hay veces que Dios no quiere, hay veces que Dios nos dice no. Y ¿no? hay otro Es verdad, proverbio que dice, el hombre propone y Dios dispone. Dios Una dispone. cosa es yo propongo, te propongo, Señor, esta idea, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, es si tú Exacto. quieres. Y muchas veces Dios dice sí, otras veces dice no, No, otras veces otra vez dice dice, no, es de esta esperen. manera, mejor es Sí, así, mejor es así, sí, está buena tu mm, idea, pero mejor exacto, acomplémosla así. sí. Ujú. Entonces, es lo importante de ser radicales en tener presente eso, que Dios es el dueño, amo y señor de nuestras vidas. Y que cuando digamos, porque pues siempre lo decimos, sí, si Dios permite, eso no puede ser una muletilla, eso nunca puede ser una muletilla en nuestras vidas. Bueno, y vamos al último, ya vamos terminando. Hoy nos alargamos un poquito porque maravillosamente todas participaron. Vamos a ver la paciencia en los sufrimientos. Entonces, Caro, por favor, si me ayudas a leer el versículo 7 al 8, porfa. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. Ese, ¿ustedes recuerdan cómo iniciamos hablando en Santiago 1? No mire, Caro. Está mirando. Está Era de Tenemos pensando. que mirar, memoria, tenemos que mirar. era de memoria. Ahora de memoria, a ver. No mentiras, sí, ya, miren, ya. Mira, No, pues la paciencia y empezó que Pero considérense había dichosos cuando tengan que enfrentarse con el primer diversas título, pruebas, La pruebas y perseverancia. tentaciones. perseverancia. la perseverancia. Caro, le voy a volver a preguntar, la perseverancia y la paciencia es lo mismo. No, ¿Cuál es la diferencia? eh, yo tengo paciencia cuando sé esperar, y la perseverancia es hacer, hacer, hacer hasta llegar a la meta. Y la paciencia es saber esperar. Listo. Mire Constancia es constancia. sí, la constancia. Pero mire, Tito, cómo inició hablando de esto de las pruebas y esto, y en el último capítulo también volvió a mencionar la parte de los sufrimientos. O sea, es que Tito Santiago, dije, Sí, Santiago. Yo cambiaste el estaba libro. diciendo, ¿cuál Tito? Porque Porque dije los libros Tito, no los... Santiago, Santiago, o ¿Será sea, que Tito también menciona algo de esto? Es de que los... que Tito, Santiago, porque estaba pensando en Tita y dije Tito, ay no. Tita uno. Vea, entonces, mira lo que decía Santiago al principio, considérense muy dichosos cuando se enfrenten en las diversas pruebas y en este versículo está hablando del tema de la perseverancia. Yo de estos pasajes que leyó Caro saco tres cositas. Uno, mire lo Ujú. que habla, esperar como el agricultor.
porque sabemos que hay momentos donde hay que esperar. Yo no sé quién de ustedes está orando por algo y lleva esperando mucho tiempo, como lo decía Caro ahora, Dios dice sí, no espera. Esperar a veces no es fácil, yo lo admito, a veces esperar no es fácil, porque la espera puede generar muchas cosas en la vida del creyente, puede generar Mm, eh, ansiedad, ansiedad. preocupación, puede generar mucha angustia, puede generar muchas cosas, incertidumbre, pero mira lo que dice del agricultor. Dice que nuestra espera no puede ser pasiva, o sea, nuestra espera debe ser una espera llena de fe, con paciencia y con firmeza, porque mire, el agricultor espera la cosecha, pero él no se queda sentado esperando a que llueva. No, él empieza a labrar la tierra. Él no sabe cuándo va a llover, el weather le puede decir que mañana, pero este weather como está de loco se puede equivocar, él no sabe, pero él sigue labrando la tierra hasta que llueve. Así que nuestra espera no puede ser pasiva, nuestra espera tiene que ser activa. La paciencia no es debilidad, es una fe activa, en donde nosotros oramos, actuamos, pero siempre con esa fe creyendo. El segundo lo llamé la esperanza de nosotros como cristianos. Allí lo dice, es la venida del Señor. Van a haber Mm, dificultades, muchas estamos esperando muchas cosas y no sabemos si mañana va a venir el Señor Jesús, eso nadie lo sabe, qué tal mañana el Señor Jesús venga y uno acá angustiándose y preocupándose por eso que estamos esperando, pero esa es nuestra esperanza, que la venida del Señor Jesús está cerca, no sabemos cuándo, pues, pero a Él es el que estamos esperando también. Y ahí es donde necesitamos mantenernos más firmes en la fe y perseverar hasta que el Señor regrese, porque lo hemos hablado. Sí, Él va a juzgar a muchos, pero también va a recompensar a los justos. amén. Y lo iniciamos hablando en la prueba, en la dificultad. Yo creo que el tema de ser radicales es donde más se prueba, porque salidas fáciles pueden haber muchas, porque soluciones Mm, rápidas pueden haber muchas, pero ahí es donde más radicales necesitamos ser con nuestra fe en el Señor. Y el tercero lo llamé firmeza de corazón, porque nosotras como hijas de Dios, nosotras como creyentes, tenemos que ser muy firmes, como lo dice ahí pues el nombre, o sea, necesitamos ser inquebrantables, independientemente de lo que estemos pasando, no podemos desanimarnos, al contrario, necesitamos mantenernos firmes como la gelatina. Bueno, y pues el último no lo voy a leer, se los voy a dejar para que ustedes muy juiciosas lo lean en casa, a mí me gusta dejar tarea. Habla de la oración de fe, pero mire, se las voy a resumir de chévere, pues. La oración de fe dice, en esos versículos dice, se ora en todo tiempo, en la aflicción y en la alegría. Se alaba a Dios, se acompaña a los enfermos y se ora por ellos. Era lo que ahorita estaban mencionando, creo que fue Tita. Sí, oramos por los demás, pero ¿qué estamos haciendo por los demás? Porque decimos, ay, ore por mí que estoy enfermo. Venga, y si tenemos la posibilidad de pronto irle a dar un saludito a esa persona, darle una vueltica, porque muchas veces tenemos quizás tiempo, disponibilidad y todo, lo hacemos. O solamente decimos, ay, no, oramos y ya. Se confiesan los pecados unos a otros sin temor, no para condenarnos, no para coger y decir usted cómo fue capaz de hacer, no, sino para apoyarnos en oración, para apoyar a esa persona. Y el Perdón, otro, te interrumpo un momento. sí, Yo me señora. acuerdo hace años, estaba yo en Bogotá y fui a una iglesia, no me acuerdo, comunidad, una que se llama CCI o CTI o una cosa así, no me acuerdo bien. Carismática, no. Algo así, yo no me acuerdo Mm, bien. Y entonces me invitaron allá pues a esa iglesia y toda la cosa. Y entonces yo fui y entonces hacían grupos, ¿no? Y de aquí desde de Santiago, pegado. Confiese en el grupo, los grupos que hacen así en las casas y las reuniones y todo eso. Y es que
La palabra dice que tenemos que confesar los pecados los unos a los otros. Entonces, ¿usted qué pecados tiene para confesar? Dios mío. No, pues así le A dice ver, esa hable palabra. ya. Y entonces yo le dije, no, yo no tengo por qué venir a confesar mis pecados a ustedes. Olvídese, ¿quién dijo eso? Yo le confieso Claro. es a Dios, pues yo ya tenía conocimiento de la palabra pues de muchos años, porque yo crecí en el Evangelio. Y no, ya juro, y de todo eso, pues no, yo no volví. Wow, Yo cómo así claro, que tengo que no. confesar mis pecados, ¿no? Me parece, después es el chismorreo más impresionante. Sí, Eddie, sí, Eddie, pero sí. Santiago está diciendo que confiese usted porque es así. No, No, pero apenas con no, Santiago. pero ahí está diciendo, pienso yo, ¿no? En mi percepción, que hay personas que tienen luchas y debilidades y tiene que ser con, no sé, me imagino yo, con alguien espiritualmente que le ayude a orar por él, Sí, que sea una una persona de mucha persona. confianza, pues Ujú. pienso yo. O sea, no para que uno vaya y se siente en un grupo a A confesar. confesar Porque los pecados en público. en la misma palabra Sí, dice que si uno tiene pecado, ve y enciérrate a solas con Dios y sí. confiésale a Dios tus pecados y arrepiéntete y pide perdón, ¿no? Exacto. Y ahí lo dice, es para apoyarse en oración. O sea, hay gente que lo hace, es por eso, tiene sus Exactamente. luchas. Y el último, se busca y se restaura al extraviado, no para juzgarlo, sino para tener amor, empatía con esas personas que han vuelto atrás. Y eso muchas veces yo no sé, pues yo no sé si eso es muy común que uno a una persona que ha vuelto atrás como que le insista. Yo tengo una amiguita a la que amo muchísimo. Ella, ella tiene una debilidad grande, ella tiene una gran lucha y ella estuvo, la conocí en la iglesia, estuvo un tiempo muy juiciosa y un diciembre recayó y después de eso, nos conocemos hace como 13 años, 14 años y después de eso, ella No no ha pudo podido, volverse a y son de levantar. esas cosas que le duele a uno el corazón y mucho tiempo, por ejemplo, pues yo estuve orando por ella y hablando con ella y todo, pero ya llegó un momento en que, por ejemplo, pues ya yo no le volví a insistir porque yo ya vi que, pues que no, o sea, que ella en este momento de su vida no, pero eso duele mucho. Cuando uno tiene una persona que quiere y que vuelve atrás. Eso es, pero aquí nos dice, o sea, hay que seguir teniendo amor, empatía con esa gente porque bueno, pues para ellos también es más Es mantener difícil. una relación personal con Dios a través de la oración. Mm, Si nos mantenemos continuamente en esa relación permanente con Dios, de intimidad, de amistad con Dios, pues el Espíritu Santo le va, si uno está dispuesto, le va revelando en qué áreas uno tiene que ir cambiando. total. Sí, Pues claro, mira que todo empezó por la fe, o sea, es una fe genuina, una fe Exacto. que cambia. Si yo digo una persona que, como dice Erika, volvió atrás, ¿realmente tuvo esa fe genuina o fue un montaje que muchas veces encuentra uno en las iglesias? Personas que van a las iglesias porque les gustó la alabanza, les gustó la charla, les gustó la amiga, les gustó el ambiente, les gustó, pero en su interior realmente han hecho una fe genuina en Jesucristo, donde le han entregado a Jesucristo todo su ser. Ahí es ujú, donde está una cosa, caras vemos, corazones no sabemos. ¿Cómo está el corazón de esa persona? sí, Todo empieza en la fe en Jesucristo. Tú tienes una fe inconmovible, no te mueve nada, no te mueve nada. O sea, es tener esa vida sobre la roca, que es el fundamento, que es Jesucristo. Pueden venir las tormentas, las cosas más espantosas y yo sigo pegada de Jesús porque lo considero que es el único que ha salvado mi vida, que me cambió la vida y pase lo que pase, yo no dejo a Jesús, lo que le pasó a Job. O sea, es una fe donde pase lo que pase, es la fe. ¿Ves? Todo empezamos con la fe y de ahí en adelante vienen las obras,
viene el trabajo de renovar la mente, de esforzarnos, de ser valientes, de trabajar en nosotros, de sacar mucha basura que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, pero volvemos otra vez a la fe. O sea, siempre el trabajo en la fe en Jesucristo. No somos las mismas. Entonces, si no soy la misma, yo no pienso en volver atrás, porque es que el Señor ya me cambió. ¿Ves? Entonces, es el corazón de cada uno que no conocemos. De acuerdo. Sí, así lo había concluido yo para pues concluir el tema de ser radicales, es eso, es tener una transformación personal, pero también una fe activa, como lo hemos venido pues aprendiendo a través del libro de Santiago, que también pues es el amor radical al prójimo y no tener una vida de fanatismo, Ujú, ujú. no tener una vida de fanatismo. Y eso es todo el libro de Santiago. Vivir con integridad. Dudas, preguntas a Carolina. Ay, no. Yo digo que también puede tener una verdadera convicción, ¿no? Ujú, Sí, Claro, sí. sí, tener una verdadera convicción. O sea, es que cuando el Espíritu Santo llega y transforma la vida de uno, o sea, el cambio se siente. Uno siente el cambio. Mm, Y Y uno, lo que decía Caro, o sea, ya para uno volver atrás, o sea, y cuando, por ujú, ejemplo, uno aprende un poquito y dice la palabra que es mejor no conocido que conocer y volver atrás, nada mm. más por esa palabra uno dice, uy, no, qué miedo, no, mejor no. ujú, O sea, Entonces son cosas ujú. pero bueno, Como dice el dicho, ni para atrás ni para coger impulso, siempre para adelante. ¿Y Siempre te, para y te acuerdas que hace 8 días leíste tú el versículo 12:5 que dice que tu sí sea sí ay, y tu no sí, sea no para que no sean condenados? O sea, eso es radicalidad. Tu sí tiene que sí, ser me lo sí. salté. Es Mm, cierto. Y ese es súper importante, eso está ahí en la parte en la 12, de cinco la 12. paciencia de los, ese está sí, en la de de los paciencia en los sufrimientos, sufrimientos. porque nuestra palabra tiene que ser muy, o sea, si nosotros decimos que sí, o sea, aprendamos, cumplamos, que la gente diga, uy, sí, esa mujer tiene Por palabra. eso tenemos que tener sabiduría para hablar. Si somos sabias, si vamos a decir Es sí, es que, porque vamos a cumplir y si no, es porque definitivamente no. es que si miramos el orden del libro de Santiago, o sea, es una continuidad de cada cosa Mm, que uno dice como que lo va instruyendo a uno para llegar a esa parte final, o sea, es mm, chévere. Yo nunca muy había tenido lindo. Mm, la oportunidad de estudiarlo, así a mí Santiago siempre me ha gustado por lo mismo, por lo de la sabiduría, eso, pero de que yo me haya sentado a estudiarlo no es la primera vez y tremendo, muy chévere. muy Aprendí lindo. Ay, Erika, muchísimas gracias, tan hermosa. Estuvieras aquí, te da un abrazo así con todo de el amor, oso, con toda la pena y con todo el amor. Hoy me dio Muy más bien. nervios que ahora 8 días. Yo creo ¿verdad? que, yo creo que era porque estaba Heidi. ¿Cuándo hoy? ¿Tenías más nervios? Y porque volvió Tita. Hoy tenía Porque más. volvió Marta. Y porque volvió Marta y Gloria. Y porque necesitaba Tati, mi nene Tati. Y Tatiana, sí. Oh, yo no Entonces, intimido a nadie. yo dije, yo vi todas Señora, tan hermosa. Yo estas tenía que mujeres tan escucharte. sabias, me llené de nervios. Tan Pero lo linda. hiciste muy bien y muy bien explicado. Excelente. Súper. Bueno, con todo el amor, la gloria es Ella es para Dios. espectacular, esa niña. Sí. Es Dios porque todo lo que le pedí que me ayudara con eso. Sí. Sí, muy lindo, muy productivo, Ajá. mucha materia para Bien trabajar, escudriñadito. sí, súper, súper. Sí, Ya chévere. la próxima semana yo les mandé ya las preguntas para que ¿Ya le cada día mandaste? empiecen a Sí, contestarlas. están en el chat del grupo. Ah, Los bueno. mando en un link. Sí, sí Ah, las bueno, recibieron. señora. Sí. Sí.
Bueno. Bueno, Tatiana, ¿nos ayudas con la oración? ¿Nos despides en oración, porfa? Sí, señora. Tan linda, gracias. Gracias, Señor, por esta hermosura de niña. Gracias por todo lo que le has dado, por todo lo que la has usado, por todo lo que has trabajado y obrado en ella, Señor. Y que tenemos el honor y la dicha y para mí una gratitud inmensa de escuchar juventud tan llena de ti, Señor. Gracias, gracias por cada una de las mujeres que están presentes en este grupo, Señor, por sus vidas, por sus obras, por sus intenciones, por ese corazón, por esos pensamientos, por todo lo que hacen a diario, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, Dios, por todo lo que te has movido, por todo lo que nos has engrandecido, Señor. Gracias por tu grandísima misericordia, Señor. Yo no tengo más que darte las gracias, Padre, porque has sido fiel, porque has sido compasivo, porque has puesto tu mirada sobre nosotros, nuestros hijos, nuestras familias, por mis padres, Señor. Gracias por el milagro de vida que haces cada día, Señor, por sanar tantos y tantos y tantos enfermos, Señor, que sabemos, Dios, que tú y los ángeles, Señor, y todo el reino celestial, Señor, se está moviendo de manera poderosa, Señor, entre las naciones, Padre, por estar, Señor, socorrando tanta gente tan necesitada, Señor, tan sufrida, que está pasando tantas necesidades en este mundo, Padre. Gracias porque tú estás al control, porque sigues reinando, porque sigues aumentando, Señor, tu presencia, Dios, el conocimiento, la sabiduría, tu unción. Gracias, Padre Santo, porque todo lo que haces es bueno, agradable y perfecto para esta humanidad agobiada y doliente, Padre. Te entregamos, oh Señor, nuestro país, te entregamos las autoridades, Señor, de este país que nos cubre, Señor, te entregamos a todas las autoridades de las naciones, Padre, que estés presente, Señor, tomando el control, Señor, que estés reinando, Señor, sobre Israel, Padre Santo, y sobre todo el mundo y por la naturaleza, Señor. Gracias, Papito Dios, por todo lo que nos das y te entregamos nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón para que tú sigas obrando de manera majestuosa en nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Ay, qué lindas. Muchas gracias, Erika, por esa enseñanza tan hermosa. Gracias a Doble ustedes porción, que no. por participar todas. Muy bien. Muy A poner lindos. en práctica. Gracias, Lo A más poner en. participamos, más aprendemos. Amén. Claro. Sí, Muy muy chévere, te chévere, muy felicito. rico, Muy bien muy chévere. manejado el tema. Muchas Ajá. gracias, Erika, por la enseñanza y a poner en práctica lo que Dios nos habló Que hoy. aprendimos. Amén. 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 Entonces nos vemos dentro de 8 días para ver a Tita La enseñanza de en Tita. acción. Tita. Bueno, un besito, Dios las bendiga. Buenas noches. Que Buenas noches, descansen. que descansen. gracias, Padre. Chao, Martica. Chao, Tati. Chao, Chao. Nelly. Chao, Chao, Erika. chao. Chao. Dios me Que las Dios las bendiga. bendiga. Amén. Chao.